En este primer corte o en la primer informe que estamos realizando con el barómetro electoral, porque vamos a tener cuatro informes, uno por mes, vamos a revisar la percepción electoral que tienen los empresarios, los y las empresarias del país. La encuesta en esta ocasión se sumaron 639 empresarios que llenaron esa encuesta. Como ustedes saben, el COEP representa a las organizaciones, cámaras de comercio formales que registran a sus empresas y empresarios formales. Y estos son los que han contestado esta encuesta. Esta es la primera, reitero, ahora vamos a sacar una segunda en el mes de septiembre, otra en octubre y por último en noviembre. Y vamos a medir la percepción de los empresarios sobre el proceso electoral y los candidatos. Y eso lo vamos a informar públicamente siempre que saquemos el informe, el cual no tiene más intención que expresarles el sentimiento de los empresarios. No es que está a favor o en contra de alguien, sino expresar el sentimiento que tienen los empresarios. Este es un informe breve que lo va a hacer el abogado Gustavo Rafael Solórzano, gerente de la asesoría legal, quien está también encargado del equipo de observación electoral del Consejo, con el acompañamiento de la gerencia de comunicaciones. Así que nuestra solicitud a ustedes es que vean el barómetro y hagan las consultas después de que terminemos la presentación, que es una presentación corta, ¿verdad? Y gracias por venir. Gracias, don Armando. Y como muy bien lo señala don Armando, esta es una percepción, hay que dejarlo muy claro, del sector empresarial que está representado por el COEP como organización cúpula del sector empresarial en nuestro país. Y los datos que vamos a ver pues revelan ese sentimiento que se tiene en torno con toda la situación política que vivimos actualmente los hondureños, con todo lo que es el desarrollo del proceso electoral. Así que sin más preámbulo vamos a pasar a ver cómo son los resultados de esa medición. Gracias, Carlos. Y aquí tenemos, ya lo señalaba don Armando, son 639 empresarios que han sido encuestados. Entre los principales sectores está el área de servicios con 35.2%, comercio con un 27.2% y la agroindustria con un 9.3%. La mayoría de las empresas, y esto también es muy importante, es micro y pequeñas empresas. 62% de los encuestados son aquellas empresas que tienen entre 1 a 50 trabajadores, y eso es algo relevante. ¿Por qué? Porque la gran cantidad o la mayoría son personas que lo viven día a día y que están con mucho esfuerzo tratando de sacar adelante sus emprendimientos. La parte geográfica, Tegucigalpa un 51.2, San Pedro Sula 22.5 y las demás zonas del país, incluyendo la zona sur, con la diferencia. Aquí, en la percepción electoral, y estos datos ya son importantes considerarlos, 96.2% de los encuestados consideran muy importante el resultado de las próximas elecciones para el futuro de sus negocios. Es decir, que hay una gran expectativa del sector empresarial en torno con lo que es el próximo proceso electoral. Sin embargo, aquí tenemos el reflejo también de un sentimiento que es de toda la ciudadanía. El 84.51 no confía plenamente o solo parcialmente en el proceso electoral. Esto derivado de todos los acontecimientos que hemos venido viviendo en el transcurso del desarrollo del proceso electoral a celebrarse las elecciones el 30 de noviembre del presente año. 94.8% considera necesario un cambio de gobierno.
y el 90% cree que las actuales políticas económicas y laborales no han favorecido al crecimiento ni mejorado el empleo en Honduras. Esto es algo que se ha venido reiterando. La percepción del sector empresarial es que se ha hecho poco o nada en torno con lo que es el tema de mejorar políticas económicas y laborales. Afuera de las instalaciones del COEP, ustedes ven la necesidad de tener que generar empleo, de sentarse el sector privado con gobierno. Y es el reflejo de esa pregunta. En cuanto a la percepción electoral, el 96.7% opina que el sector privado debe participar como observador en las próximas elecciones. Y así lo va a hacer, y son los esfuerzos que se han venido emprendiendo también desde la Oficina de Observación Electoral, y que tiene todo el respaldo de la Junta Directiva de COEP, así como también de sus autoridades al más alto nivel con sus funcionarios. El 93.9% exige debates electorales y una mayor participación empresarial en la formulación de las políticas públicas. En la actualidad, y esto si lo queremos identificar también con las preguntas anteriores, se considera de que las nuevas autoridades a ser electas deben de trabajar de la mano con el sector privado, con el propósito de generar, formular políticas públicas en beneficio de la población a través de la generación de empleo. Impacto económico. En el clima de inversión, el 83% está insatisfecho o muy insatisfecho. Considera de que el clima de inversión en nuestro país no es el adecuado para poder generar negocios. En cuanto a la generación de empleo, vemos nuevamente esa insatisfacción. Desde el sector privado, el 86.4% lo considera prioritario. Consideran prioritario de que el gobierno, por medio de políticas públicas que se elaboren de manera conjunta con el sector privado, le dé prioridad a la generación de empleo. Política económica actual, el 80.3% la califica como mala o muy mala. Política laboral actual, 75.1% la califica como mala o muy mala. El impacto de los últimos 2 años, 74.6% indica un impacto negativo en sus empresas. Quiere decir que los empresarios, nuevamente, sobre todo los micros y los pequeños, no la han pasado nada bien durante los últimos 2 años, y esto posiblemente derivado de algunas situaciones o problemas que se han dado en la estabilidad política y social de nuestro país. Hicimos una medición también en cuanto a un proyecto de ley que se ha impulsado desde el gobierno para conocer la percepción del sector empresarial en torno con lo que es la denominada Ley de Justicia Tributaria, de la cual también se ha debatido muchísimo en el país. Sobre este proyecto de ley de justicia tributaria, el 92.9% afirma de que no hubo un diálogo con el sector privado, sino de que fue un proyecto que se quiso imponer al sector privado, en donde no existió el diálogo suficiente para poder alcanzar normativas. Y volvemos a reiterar, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se ha mencionado de que claro que se puede construir un proyecto de ley siempre y cuando este proyecto de ley sea acorde también con lo que vivimos en el país y que promueva la generación de empleo y la atracción de las inversiones. Impacto previsto, el 77.3% cree que será negativa para su empresa. Es decir, que de aprobarse esta normativa, un 77.3%, es decir, casi 8 de cada 10 empresarios considera que esto puede traer un efecto negativo. 71.4% cree que su aprobación generaría una pérdida de empleos. Recordemos, y esto es muy importante, de que si bien es cierto, la gran mayoría de los consultados son micros y pequeños empresarios, todo esto funciona de manera sistemática. Al final el grande genera oportunidades para el mediano para la pequeña, y así funciona la cadena. Es decir, todos están entrelazados, y esa es la percepción que se tiene también de parte de todo el sector empresarial. 71.4%, es decir, 7 de cada 10 empresarios en Honduras considera que de aprobarse esta normativa, lo que se podría producir es una pérdida de empleos en nuestro país. 71.3% opina que generará pérdida de empleos, el conocimiento, está repetido ahí, perdón,
Conocimiento 66.7% está familiarizado con esta ley, es decir, de que no están contestando por contestar, sino porque tienen conocimiento de la normativa que se pretende, ¿verdad?, o que se impulsa desde el Gobierno de la República. ¿Considera que su aprobación contribuiría a mayor equidad en el sistema tributario hondureño? Un 12.21% establece que sí contribuiría. Sin embargo, un 64.32% son de la opinión que esta normativa no va a contribuir en lo que es la equidad en el sistema tributario. Y un 23.47% pues no sabe o no responde al respecto. Preocupaciones claves sobre lo que es esta ley o esta normativa que se impulsa también desde el gobierno, denominada Ley de Justicia Tributaria, pues un 30% considera de que esto puede traer un aumento de la carga tributaria, un 25.8% considera de que esto va a tener un impacto directo en la inversión, es decir, la alejaría. En cuanto a la transparencia en su implementación, hay un 23.94% que manifiesta alguna desconfianza en cuanto a lo que es la implementación de estas disposiciones. Y el efecto sobre la competitividad, hay un 15.49% que considera de que esto vendría a afectar en la competitividad del país. Es decir, que nos sacaría del juego en relación con los otros vecinos de la región centroamericana. Aquí, en cuanto a las demandas al nuevo gobierno, vean lo que el sector privado le pide a quienes sean electos a partir del 30 de noviembre y que tomen posesión a partir del próximo año. Seguridad jurídica. 7 de cada 10 empresarios le pide a las nuevas autoridades, así como a las actuales, que se preocupen por la seguridad jurídica de nuestro país. Es decir, que lo consideran como el elemento más importante. Generación de empleo formal, 9 de cada 10 hondureños consideran de que se debe trabajar en la generación de empleo y en la reducción de la carga tributaria, 4 de cada 10 empresarios. En cuanto a la principal preocupación, el combate a la corrupción, 31.9% considera de que se debe trabajar en el combate a la corrupción. Cualidades deseadas en los candidatos que aspiran a la presidencia de la República, así como los cargos de elección popular. Honestidad y transparencia, 73.2%. Propuestas claras para el sector productivo, 48.4%. Y un liderazgo firme, un 43.1%. Y aquí vemos los candidatos con mayor receptividad hacia el sector privado, hacia el sector empresarial. Salvador Nasralla y Narria Fura son los vistos como los más receptivos al diálogo con el sector empresarial. Salvador Nasralla con un 48.8% y el señor Narria Fura con un 30%. En cambio, los menos receptivos al diálogo con el sector privado se considera a la abogada Rixi Ramona Moncada con un 3.8%, el señor Nelson Ávila con un 2.35% y el señor Mario Rivera con 0.47%. Así que estos son los resultados de este primer informe de lo que es el barómetro electoral y quedamos pues abiertos a las preguntas que puedan tener los medios de comunicación. Muchas gracias, abogado Gustavo Rafael Solórzano. Alex Cáceres de HCH con la siguiente interrogante. Abogado Gustavo Solórzano, usted también como docente universitario, si le tocara calificar con estos números que hoy nos ha dado, entonces significa que el actual gobierno tendría menos de 10% de calificación de un 100%, o sea, aplazado según la percepción de esos 639 empresarios. Así es, en la percepción del sector empresarial, pues el trabajo que ha hecho el gobierno actual están muy insatisfechos, casi el 90% considera de que no se ha trabajado en políticas públicas orientadas a la atracción de las inversiones y la generación de empleo. Apenas un 10% pues es el que podría considerar de que no están tan mal las cosas. El periodista Eric Quintero de Hoy Mismo. Sí. Buenos días, abogado. Solórzano, ¿qué explica a su criterio este resultado en relación a que el combate a la corrupción sea la primera expectativa o la mayor expectativa que tengan
los empresarios que han expresado a través de este barómetro electoral? Mire, los empresarios son los que más sufren con el tema de corrupción. En muchas ocasiones, y lo digo porque me ha tocado también procurar, en muchas ocasiones lo que ocurre en la administración pública es que no se tramita absolutamente nada si no existe justamente esa solicitud de favores a cambio, y ellos lo que les están pidiendo es transparencia, lo que están pidiendo es que se combata la corrupción para que se puedan desarrollar los negocios. Son ellos los que todos los días viven y duelen de lo que es la corrupción en nuestro país y en la administración pública. Y sé que muchas veces hemos estado acostumbrados a la corrupción de alto impacto, pero es de atender también la corrupción en todos los niveles, incluyendo esa corrupción que se puede presentar hasta en las ventanillas cuando uno va a presentar una solicitud. Eso es lo que le está diciendo ese pequeño, ese microempresario, de que es un tema también a corregir, y es algo que se ha venido planteando. En la estrategia de empresas sostenibles presentada durante el mes de junio se plantea también una solución a este problema, que es el tema de tratar de eliminar tanta burocracia, esa participación humana en el momento de que se pueden desarrollar los trámites, la facilitación de todos estos trámites que vayan eliminando todos estos pequeños actos de corrupción que también están implícitos dentro de la administración pública. Periodista Carlos Velázquez de Radio Globo. Buenos días, abogado. En estos puntos que menciona de la percepción que tienen los empresarios que Narria Fura y Salvador Narrala son más restrictivos con la empresa privada, podríamos interpretar que si uno de ellos llega a ser presidente, ¿considerarían los empresarios que les podrían solucionar los problemas y demandas que tienen? Pues lo que mide la encuesta es justamente la manera en cómo ellos han venido participando con el sector empresarial. Se considera que con Salvador Narrala se puede llegar a tener un diálogo en donde se trabajen en las políticas públicas necesarias para la atracción de las inversiones y la generación de empleo. De igual forma, un 30% considera que lo pueden hacer con Narria Fura. Sin embargo, aquí es de entender también de que los mensajes que se emiten de parte de los candidatos tienen una fuerza, y es lo que se está midiendo. Apenas un 3% pues considera de que con la abogada Moncada se podrían lograr esas políticas públicas. Y nuevamente, y quiero hacer énfasis en algo, aquí no son los grandes empresarios los que lo están diciendo, son los micros y los pequeños. El 6 de cada 10 de los encuestados considera de que tendrían pocas posibilidades en cuanto a esa receptividad del diálogo. La organización que representa al sector privado formal es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien agremia a distintas organizaciones, y eso es lo que se está midiendo, que dentro de la formalidad no hay justamente esa receptividad al diálogo. Y en cuanto a la pregunta, pues obviamente todos tienen que preocuparse por resolver los problemas en cuanto a la atracción de las inversiones, pero quienes consideran los empresarios son ellos dos, Salvador Narrala y Narria Fura. Periodista Nelson Lanza de Radio Cadena Voces. Buenos días a todos. Abogado, están hablando de 632 empresas que fueron encuestadas. 39. 600. Y de estas, 94.8% considera necesario un cambio de gobierno, y el 90% del sector privado califica las actuales políticas económicas y laborales como desfavorables. O sea, prácticamente sumamente negativo esto en el país. Sí, lo decíamos, en cuanto a las políticas públicas, la percepción de 9 de cada 10 empresarios es que no se ha trabajado con la empresa privada para la atracción de las inversiones y la generación de empleo. En cuanto al tema del cambio de gobierno, debería de ser 100%. Todos deberíamos de estar de acuerdo en que exista un cambio de gobierno, de que el 30 de noviembre vayamos a elecciones y que el 27 de enero del próximo año hay un cambio de autoridades. Eso es general. Y eso es lo que le está diciendo, es necesario hacer un cambio para que mejore justamente ese 90%, y ojalá que las nuevas autoridades estén más enfocadas en lo que es trabajar con el sector privado para crear políticas públicas orientadas a atraer inversiones y generar empleo. No se puede generar empleo, y eso es muy importante que todos lo tengamos claro, si no trabaja gobierno y sector privado de la mano. La percepción o lo que le está diciendo es no se han hecho las cosas de la manera correcta, no se ha trabajado con el sector privado, y esto es lo que ha estancado justamente esa parte y esas políticas públicas. Periodista Rápalo de ICN. Buenos días, abogado. Una de las demandas claves es el combate frontal a la corrupción.
¿Los empresarios están aplazando al actual gobierno en el combate a la corrupción? El problema de la corrupción es un tema de distintos gobiernos. Lo que le está diciendo el sector empresarial es que no se ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción en nuestro país, de que hay que establecer políticas públicas orientadas al combate de la corrupción, tanto a gran escala, pero también a una mediana y a una pequeña escala, y ellos son los que viven nuevamente todos los días de distintos trámites, acciones administrativas, gestiones que tienen que desarrollar con la administración pública, y ellos son los que sienten de que ese es un tema importante a resolver con el propósito de poder continuar invirtiendo en nuestro país. Eso está muy orientado también con la otra pregunta sobre la seguridad jurídica, que es una demanda que se hace al siguiente gobierno. Es una demanda que se tiene desde el sector empresarial con el propósito de que la seguridad jurídica, los cambios de reglas, de que no existan personas pues orientadas justamente a actos de corrupción, puedan cumplirse en nuestro país para continuar generando empleos, que es lo más importante, es el principal problema que tenemos los hondureños en ese momento. Finalizamos esta presentación con las conclusiones del abogado Armando Urtecho López. No, gracias. Primero, gracias por haber asistido a este primer informe. Reitero, vamos a hacer 3 informes más. Lo más importante aquí es la percepción que tienen los empresarios y qué esperan de los candidatos y qué esperan que se debe de resolver en el próximo gobierno. No se espera de este gobierno porque ya está por concluir. Sin embargo, las demandas al nuevo gobierno, como ya se explicó aquí, son bien sencillas. Es seguridad jurídica, y de seguridad jurídica implica no solamente reglas claras, sino la aplicación de esas reglas claras, que los permisos, la tramitología sirva para generar empleo. El segundo punto es la generación de empleo formal. No lo está diciendo la organización, lo dicen los empresarios. Y el tercero es la reducción de la carga tributaria. Porque la carga tributaria solo ha servido ¿para qué? Para generar mayores puestos de trabajo en el sector público, pero no en el sector privado. Y al final, eso que está en el sector público tiene su salario porque hay pago de impuestos, y los pagos de impuestos los hacen las empresas y los empresarios formales, no los informales. Entonces, las reglas aquí de percepción en este barómetro son bien claras. En cuanto a los candidatos, como se los dijo el abogado Solórzano, es la percepción porque los candidatos hablan sobre qué van a hacer para generar empleo, qué es lo que van a hacer para seguridad jurídica, qué van a hacer sobre tramitología. Hay secretarías que no trabajan en la tramitología de los permisos. Y esas son las cosas que están aquí conforme a lo que establecen los empresarios. Nosotros esperamos pues en el segundo informe que va a ser presentado en el mes de septiembre, ampliar, mejorar o considerar algunos temas que aparecen en este barómetro de este mes de agosto. Les agradecemos nuevamente y les van a entregar una copia del informe completo a ustedes para que lo puedan discutir, analizar y revisar en sus medios de comunicación. Muchas gracias y bienvenidos todos. El abogado